Hablamos de arte como siempre con Mario Alonso, el profesor artista plástico, y vamos a hablar de un tema súper interesante que me encanta. Bienvenido, Mario, ¿cómo Hola, estás? muy bien, gracias. Hoy el infierno de Dante, Sí, me encanta. primero para hacer una breve introducción, El infierno de Dante es La Divina Comedia, es un libro que se produjo allá por el 1300 por Dante Caligari. Un libro que causó mucho revuelo porque explicaba el proceso de cómo Dante, junto con Virgilio, se transportaban a través de todo el infierno, el purgatorio, hasta llegar al cielo. Pero en realidad no vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de la parte plástica. Y para esto tenemos que ir un par de siglos más adelante, donde está el gran Botticelli. Botticelli es uno de los artistas que inauguró el Renacimiento, fue uno de los primeros hombres que trabajó dentro del Renacimiento, antes que Da Vinci, antes que Miguel Ángel, antes que Donatello. Y tenía la característica, cuando uno busca los cuadros de Botticelli, es que él generó lo que era la imagen del Renacimiento, la imagen de la belleza. Exacto. Cuando uno ve sus trabajos, tiene mucho color. Pintaba el temple del huevo, cosa diferente de la que hacía Rafael y otros que trabajaban con óleos, pero él conseguía un realismo que ningún otro artista de la época podía alcanzar. Por eso, rápidamente, tanto la iglesia como los Médicis, el Lorenzo de Medici, el magnífico, era su mecena, quien lo apadrinaba, quien prácticamente lo tenía como alguien de la familia. Botticelli se había convertido en alguien tan famoso que podía transitar tanto por la Capilla Sistina como por los palacios de los Médicis sin que nadie le preguntase a dónde iba, porque era una persona realmente afamada. Botticelli, cuando consigue esta gran fama por sus cuadros de gran pureza, que El nacimiento de Venus, que es una de las obras más Divino. conocidas, hermosa, una cosa que es importante, Botticelli no tenía acceso a la anatomía. Él cuando construye el rostro de la mujer, lo hace a través de una mujer que él estaba fascinado, que estaba casada y que la utilizaba como modelo, pero sin su consentimiento, o sea, de la observación de lejana. Y todas sus obras se parecen en ese sentido. Pero es el primero que coloca las proporciones del rostro. Es uno de los innovadores a la hora de poder generar la figura humana, porque no contaban con modelos, y menos con modelos desnudos. Y menos con mujeres desnudas, claro, tal Exacto. cual. Entonces Botticelli lo que hace es, tanto en la primavera como en Apolo y Venus y otras pinturas más, genera como una nueva estética de la belleza e impulsa el que el Renacimiento tenga un nuevo estandarte. Buscar que la humanidad sea bella, que la humanidad sea divertida, que la humanidad sea fresca y no tan oculta ni oscura como era en el medioevo. Pero, pese a que él se llenó su vida de color, un día cae Lorenzo y le dice, mira, tenemos que dibujar la Divina Comedia. Casi nada. Nada, algo que era la primera vez que se hacía, porque ningún artista había dibujado un libro, menos una novela con tanta cantidad de versos. Claro. Este trabajo fascinó a Botticelli y con el correr del tiempo comenzó a lo largo de prácticamente toda su vida a generar 102 páginas de pergaminos con los dibujos de la Divina Comedia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todas las referencias de Renacimiento hasta nuestra fecha que existen sobre el infierno, sobre los diferentes niveles, sobre el purgatorio, sobre cómo es el cielo, vienen de él. Claro. Hasta entonces había algunas imágenes en el medioevo de gente prendiéndose fuego en el infierno y ángeles volando en el cielo, pero no con la cantidad de detalles que podía generar Botticelli. Botticelli tiene una cualidad que deja de lado la luz y mira la oscuridad. Incluso en sus diarios él lo menciona. Tuve que sumergirme hacia la oscuridad para poder encontrar la belleza que también existe en el mal. Eso, por supuesto, casi le cuesta. La hoguera fue denunciado muchas veces estuvo en juicios por diferentes razones, por alborotar al público con sus pinturas o con sus dichos, porque él también se consideraba así el mejor artista del Renacimiento. Él fue el primero en plantear la idea, bueno, yo soy el mejor de todos y no hay nadie que pueda compararse. Provengo de Florencia, la ciudad de los artistas y los intelectuales. A lo largo de mucho tiempo, Modesto. modesto, sí, más que nada modesto. Y eso que venía de una familia muy humilde. Él comenzó a hacer alfarería y se aburrió de la alfarería y continuó con las joyas y después continuó con la pintura de una forma poco tradicional. Igual se fue metiendo en el mundo del arte hasta que fue uno de los mejores pintores. Bien, estas obras de Botticelli de la Divina Comedia tiene una particularidad. Primero que es el primer libro artista. ¿Qué significa libro artista? Que es la primera vez que un artista se vincula con una obra literaria y la fusiona. Primero para la época algo importante. Botticelli
Lorenzo di Medici y Dante Caligari. Las tres personas más importantes, pese a que Dante ya había muerto hace más de 200 años, las tres personas más importantes del arte y de la cultura italiana se fusionan en una sola obra. Claro. Esa obra produce estos 102 pergaminos, de los cuales hoy 85 se encuentran en Berlín, en el Museo de Berlín. Hay otros 10 que se encuentran en el Vaticano y hay otros que se desaparecieron, que son los restantes, desaparecieron, perdón, 7 en el Vaticano y 10 que desaparecieron. Estos pergaminos que faltan son exactamente de cómo salir del infierno. O sea, es O sea, la que parte sabemos dónde más están. interesante, claro. La parte más hay que ir a interesante es salir del infierno. Uno puede ver los grabados que Claro, todo el trabajo previo debe todo el estar. trabajo previo está. Pero ¿qué pasa? Él dibujaba, el pergamino era muy caro, y para no gastar demasiado tiempo y materiales, él primero dibujaba con una pluma de plata sin tinta, donde marcaba todos sus bocetos, y posteriormente le agregaba la tinta, y esa tinta era el trabajo final. Acá no había una imprenta, la imprenta era para las letras, pero no para los dibujos. Todavía las imprentas Gutenberg no alcanzaban el grabado de esa manera. Claro. Y además, Lorenzo quería una especie de códice. Quería una obra única, no quería una producción de libros masivas. Claro. Fue tan importante este libro en la época que revolucionó tanto. Recuerden que a Dante Caligari tiene un infierno dedicado a los papas en su novela, por lo cual la Iglesia Católica rápidamente lo persiguió después de publicar su libro, y esto también generó una conmoción. Por supuesto que los Médicis y el papado de esa época tenían una guerra. No es una guerra marcada, pero sí sabemos que es una guerra existente, donde lo único que hacían eran caer los aliados de unos o los otros. Claro. Entonces, este proceso tuvo algo que fue importantísimo. Este libro se perdió durante siglos. Recién en 1887, 1885 en realidad, en esa fecha, el New York Times publica en su diario en Estados Unidos que un conde escocés va a vender un cuaderno con dibujos de Botticelli. Hasta la fecha, desde que se lo dio Lorenzo de Medici y llegó a nuestros días, no se tenía registro de este libro. En realidad nadie sabía que existía. Había algunos textos por ahí que decía que se había embarcado en la tarea de dibujar la Divina Comedia, pero no había ningún boceto ni ningún archivo que dijera que la había concluido. Rápidamente, desde Berlín viajan a Escocia y compran toda la colección de este conde, que coleccionaba mucha arte, y en eso aparece el libro de Botticelli. El libro de Botticelli se registran todas las páginas, el libro completo, que de un lado tiene la imagen y del otro lado el texto, pero se ve de forma horizontal, cosa que vos vayas pudiendo leer el texto y vayas viendo todo el dibujo, porque está realizado como una especie de cómic continuo. No es que solo toma una imagen como hicieron los otros que dibujaron la Divina Comedia, no. Él toma todo el verso y lo va dibujando una constitución de escenas y de trabajos, de trazos, de dibujos, de composición, que vos podés leer toda la parte de versos, o sea, 12 o 13 versos, como está dividido, y en la imagen se ve absolutamente todo. Hay un trabajo que no solo es innovador, sino que es muy complejo porque uno tenía que entender muy bien la obra. Claro. Ahora, consiguen la obra y entre el viaje de Escocia a Berlín desaparecen 10 páginas y 7 se las queda el Vaticano. En ese proceso hay como toda una vuelta que se están buscando. Las 10 principales páginas, la tapa, que era el infierno, va para el Vaticano, igual que otras que son bastante enigmáticas, como el infierno de los papas, y una que es muy importante. En el cielo, cuando Dante se encuentra con Beatriz, que es la que lo guía por el cielo, hay un montón de ángeles, ángeles que van con cartas pidiendo perdón de personas de la tierra. Y la única que puede leerse es el pido perdón y firma Botticelli. Dentro de su propia obra, Botticelli está pidiéndole, no sabemos bien a quién perdón, si le está pidiendo perdón a Dios, al clero o a Lorenzo, que fue el que le pagó, pero está buscando dentro de su propia obra la excomulsión, el perdón divino para poder por las dudas se asegura. Por las dudas asegurarse en su lugar. Por las dudas se asegura. Está bien. Y bueno, y ese proceso ha generado a lo largo de la historia que artistas como Da Vinci, como el Bosco, que podremos hablar más adelante, porque la idea era sumarlo hoy, pero no, te comprometo a otra visita, por supuesto. Y generó toda la instancia que hoy tenemos. Primero que nada, que hay cientos de películas de Divina Comedia que se basan no en la obra en sí, sino en la imagen de Botticelli.
Los infiernos que plantea Da Vinci o los que plantea Rafael están relacionados directamente con la obra de Botticelli. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahora conocemos la obra de Botticelli. Claro. En su momento creímos que eran obras divinas de ellos. Claro. Pero, por ejemplo, muchos de sus trabajos, como La Concepción y otros más, son los originales de lo que va a ser la historia de la imagen. Botticelli genera como una especie de canon de ilustración, tanto religiosa como no religiosa, porque también pintaba mucho que no era religioso. Y a través de él, esas imágenes se fueron repitiendo a lo largo de la historia, porque eran imágenes contundentes. Lo mismo pasa con este libro. Jamás hubiésemos entendido, en el siglo XX estoy hablando, ¿no?, la Divina Comedia si no hubiese sido por la concepción de la imagen de él. Totalmente. Porque su trabajo refleja lo que nosotros a veces no podemos imaginarnos, porque hay una abstracción muy grande en la Divina Comedia. Sin embargo, Botticelli puede plasmarlas en imágenes y puede plasmarlas en hechos que ocurren dentro de sus páginas. Aparte también como algo más cercano. Claro, también. más cercano a nosotros. Claro. Hay muchos artistas que han intervenido en la Divina Comedia, pero realmente está también Salvador Dalí, que fue uno de los primeros. Hay algunos grabados muy interesantes, pero si pueden buscar a través de internet, que está. Vos después lo vas a poner en tus redes. Yo lo pongo en mis Yo redes, sé que va a estar después todo vos armado ponés ahí. todo en tus redes Y los links, pero si pueden buscarlo, incluso este año se están revelando muchos datos nuevos sobre estos grabados, porque por primera vez se están escaneando digitalmente. Qué genial. Como una especie de super lupa que va revelando pequeños detalles que al ojo se nos escapaba o que con el correr del tiempo se fueron desgastando. Estamos hablando que esto es tinta y templa el huevo, Sí, sí. De más de 500 años. Impresionante. Con un tratado que a veces no fue el mejor de todo porque estuvo deambulando por toda Europa. Y en el camino se perdió. En el camino se perdió. Mario, me hacen así, Sí, me hacen sí. así, me hacen así. Gracias. Por favor. Nosotros continuamos.